12:26 de la mañana. Hoy, 2 de mayo, es el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying, y sobre el bullying vamos a hablar en Estando Contigo. Se sienta con nosotros Amparo López, ella es madre de Iván. Iván ha sido víctima de bullying. Bienvenida, Amparo, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Gracias. Un placer tenerte en el programa. También está con nosotros Juan Francisco Pérez de la Cruz. Él es abogado del Grupo Legal Toledo. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, Francisco, Julia. un placer. Gracias. Y nuestra psicóloga Cristina Gómez, bienvenida y enhorabuena. Gracias, Julia. Bien hallada, para hablarnos de lo importante que es. Además, ella es orientadora, la labor de un psicólogo, de un orientador en un colegio para poder detectar esos primeros casos de bullying. Lo primero de todo, vamos a analizar, si os parece, el último caso que hemos tenido en nuestro país. Fantástico. Esa joven de 21 años, que aparecía muerta en un cerro en Asturias, dejando una carta dramática. ¿Hablo, Julia? Sí. Pues un caso, bueno, en fin, hubo un caso muy parecido ya en 2005, con una sentencia del juzgado de menores de San Sebastián, el famoso caso Joaquín, donde se condenó a 18 meses de libertad vigilada a 8 menores por un delito contra la integridad moral, y se valoró la posible inducción al suicidio. Si bien la inducción al suicidio exige una serie de elementos mucho más complejos y no se valoró en este caso. Un caso muy parecido a con una nota desgarradora, por cierto. Escribía una carta, sus amigos ya en redes decían que había muchas posibilidades de que se suicidase. ¿Por qué no se actúa antes? Porque cuando una persona dice que se va a suicidar, se suicida. Al final tenemos que tener muy en cuenta las necesidades emocionales, ¿no?, de la persona. Y cuando ocurren estos casos, ¿no?, al final es muy dramático, pero suele haber unos síntomas previos, suele haber un aviso previo. Realmente el entorno funciona como un factor también, tanto de prevención como también de protección en estos casos. Y tanto familia como amigos, como profesorado en este caso, porque era una chica joven, es necesario que estén atentos a aquellos síntomas, a aquellas situaciones que puedan ver que esto se puede estar produciendo dentro de las aulas. Entonces sí se puede prevenir de alguna forma. Y hay alguna cosa importante, Cristina, es que esta chica, que se llamaba Claudia González Álvarez, en su colegio llevaba ya sin estar desde el año 2017 más o menos, pero ese bullying estaba ahí, ese daño, ese acoso estaba ahí. Y ahora voy a ti, Amparo, porque Iván empezó a tener bullying, o a notar vosotros que le hacían bullying, cuando tenía 16 años, sí, que empezaba bachillerato. Sí. ¿Había habido alguna situación previa que se hubiera hecho sospechar a los padres de que Iván estaba sufriendo acoso escolar, por ejemplo, en la edad de primaria o infantil? En edad de primaria son como pequeños matices, que a lo mejor no le invitan a un cumpleaños, que en el aula, pues, mira, no, esto le ponen en un lado, o vete al recreo. Pero donde realmente te das cuenta, o él es consciente, más consciente, es a la edad de 16 años. Cuando cambia de ciclo. Tenemos que contar, aunque no sería necesario contarlo, que Iván tenía una discapacidad auditiva. Me parece triste que tengamos que poner esto sobre la mesa, porque creo que no tiene por qué ser la causa de que el pobre Iván sufriera bullying, pero en este caso era una de las causas. Una de las causas, porque encima las personas que tienen discapacidad tienen doble, digamos, aislamiento, doble bullying. Exactamente, porque ella tiene su propia discapacidad que le impide quizás escuchar como a otros niños, aunque tenemos que recordar a los espectadores que Iván, bueno, no lo recordáis, ustedes no lo saben, lleva su implante coclear desde 3 años y él tiene una audición perfecta. Sí. Hay en algunos momentos que, bueno, que en ambientes así de mucho ruido se pierde un poquillo, pero bueno, con su lectura labial que la desarrollan perfectamente, ellos se integran perfectamente. En el caso, por ejemplo, abogado de Iván, él cuando entra a bachillerato nos cuenta su madre que al principio pues él no manifestaba, no expresaba lo que pasaba. Claro, psicóloga, es normal que cuando tú
empiezas a sufrir bullying, no cuentes nada. Y porque al final también muchas veces empieza de forma muy sutil. O sea, primero, si me permitís un poco por contextualizar de lo que estamos hablando, ¿no? Esa parte de bullying, es esa parte de violencia, ¿no? La sutileza que hablaba Amparo Madre, ¿verdad? Exactamente, esa violencia que existe entre iguales, prolongada en el tiempo, con una duración determinada, con una intencionalidad de hacer daño, y donde el bullying se puede producir de una manera muy explícita y muy implícita, o de forma mixta. Explícita, por lo que todos podemos saber, ¿no? Una agresión física, una agresión verbal. Implícita, esas sutilezas que suelen ocurrir, ¿no? Como bien decía la mamá, pues bueno, al principio, y es te robo una cosa de tu estuche, te rompo algo de tu material, no te permito que hagas esto, o utilizo algún mote contigo. Y también de forma interpersonal. ¿Eso qué es? No permitiendo que otros niños, por ejemplo, jueguen contigo, o a lo mejor no te invito a un cumple, o a lo mejor digo que si eres amigo de este, no eres mi amigo. Y esas sutilezas es importante cortarlas de raíz, porque al final eso es que violencia. En España, casi el 10% de los alumnos sufren acoso escolar en primaria. Sí. Cuando pensamos que a esas criaturas no les puede pasar nada, que están felices en el aula. Y porque, perdonadme un segundo, y porque al final quiero que esto quede muy claro, no normalizar la violencia. Porque lo que hacemos es normalizamos la violencia muchas veces y de manera muy consciente, ¿no? Como papás, como profes, dentro del entorno educativo y entorno familiar. Y no hay que normalizarla, hay que cortarla, hay que informar y hay que educar para prevenir. Sobre todo es importante, al hilo de lo que dice Cristina, seguir el protocolo marcado por la Consejería de Educación. Dictó resolución. Nosotros tenemos un protocolo en nuestra comunidad, en Castilla-La Mancha. Tenemos un protocolo dictado el 18 de enero de 2017, la Consejería de Educación dictó una resolución para que, en estos casos, nos dice cómo actuar. ¿Cómo actuar? Pues, en primer lugar, crear una comisión de... ¿Los padres tienen miedo a denunciar, Francisco? ¿Qué pasa? Porque la palabra... El problema de denunciar es, Cristina lo sabrá mejor que yo, es detectarlo, ¿no? El problema es detectarlo. Yo considero que si tuviese que asesorar a la Administración, ante cualquier indicio, iniciar el protocolo. ¿Pero qué nos dice el protocolo? Porque es importante que nos lo resuman así en 4 puntos, porque habrá gente que nos está viendo ahora mismo y a lo mejor lo desconoce. El protocolo de la Consejería de Educación es muy sencillo. En primer lugar, crear una comisión de acoso, que va a elaborar un plan con unas medidas inmediatas y va a acabar con un informe. Ese informe, con unas conclusiones, las medidas tanto sancionadoras como el plan y el seguimiento que se va a realizar, se tiene que elevar en el plazo de 30 días lectivos ante la inspección escolar, desde que se crea la comisión. Al final, tanto las medidas preventivas como las sancionadoras, y va a recoger entrevistas con familiares, tanto del acosador como del menor que ha sido acosado, y sobre todo que sea ejemplificante. Habla la resolución del alumno observador, también que sirva para que los demás compañeros no tengan este comportamiento. Esas herramientas las tenemos. Muchas veces desconocemos que podamos usarlas, pero es así, existe nuestra Consejería de Educación. Lo que pasa es que a veces también se produce ese miedo a poder ir al colegio a decir que tu hijo es el que sufre el bullying. A veces pensamos, pues es muy pequeño, no voy a hacerle caso, voy a sentirme apoyado por el colegio. Claro. En estos casos siempre nosotros recomendamos poder acudir al Departamento de Orientación de los centros educativos. Que ahí está, y por eso es tan importante que haya un psicólogo siempre en un colegio. Totalmente, un orientador, orientadora. Y es muy importante que los padres sean conocedores de este recurso, ¿no? Las familias sean conocedoras de este recurso. Cuando yo puedo observar cualquier tipo de situación, de síntoma o de alerta, vale, pues yo voy a avisar a la tutora, tutor, pero voy a hablar con el Departamento de Orientación, para indicarles un poco qué es mis sospechas y a raíz de ahí que puedan realizar una observación y se pueda hablar sobre esto. Y existen, como decía un poco, ¿no? El compañero, o sea, ese protocolo le pueden activar tanto padres como dentro del centro educativo. O sea que eso es importante también poderlo matizar. Y sobre todo a nivel, en los casos más graves, ya ponerlo en conocimiento de la autoridad. Primero es aconsejable ponerlo en conocimiento, si lo detectan los padres, del centro escolar. Pero se tiene que encargarse el colegio. Bueno, los padres, si lo detectan, deben ponerlo en conocimiento del centro escolar, o en su caso, ante la autoridad gubernativa, Policía Nacional, Guardia Civil, o directamente mediante una denuncia o una querella ante la Fiscalía. Claro, los padres a veces se encuentran un poco perdidos, ¿verdad? Eso es. Eso es lo que quiero que también Amparo ponga sobre la mesa, porque ella está representando a los padres. Unos padres que ya bastante tienen con que su hijo tenga esa discapacidad, como es el caso de Iván, cuando era chiquitín, que se adapta a sus clases, al entorno educativo, más le sumamos que llegue a casa triste
como empezó a llegar ya cuando estudiaba Sí. bachillerato, se metía en su habitación, ¿verdad, Sí, Amparo? sí. ¿Y qué más cosas notabais? Pues el aislamiento, tú notas que tu hijo está cambiando. Tú le vas a preguntar cualquier cosa, te contesta. No es él, realmente no es él. Él está haciendo un sobreesfuerzo, todavía más, para poder ir cada día a ese centro. ¿Cuánto donde- tiempo tardó en contaros que le hacían bullying, Iván? Pues realmente es que él no lo contó. Él no lo contó. No, lo único que él hizo, decidió dejar los estudios. De la noche a la mañana él dice Sí. unos estudios que le encantaban, que hay que contar a los espectadores que estaba estudiando en la Escuela de Arte de aquí de Toledo, Sí. cocina, además ahora está con su grado superior, feliz, Sí. terminó su grado medio, y él tiene que dejar lo que más le gusta, que es sus estudios de cocina. No, en escuela de arte era para sacarse el Sí, bachiller. sí, pero él estaba dejando de cumplir su sueño. A ver, él estaba haciendo bachiller para poder acceder luego a un superior de cocina. Por eso te quiero decir que estaba dejando, si no hacía el bachiller, de cumplir sus sueños. Sí, luego lo que pasa La que frustración que a él le supuso sí, eso. tardó 2 años en recuperarse, pero se recuperó él solo. Él solo se dedicó a los libros, se dedicó al deporte. En ese transcurso de tiempo se sacó el carnet de conducir. Y Amparo, cuando vosotros veis que ya Iván no puede continuar, evidentemente vosotros no obligáis a Iván, No. porque eso también creo que es importante, que si No, el no, niño no. quiere retirarse, es Claro. mejor apoyarlo Apoyarlo. y a hablar con profesionales. Eso Cuando es. vosotros tomáis esa decisión, ¿se ponen en contacto con vosotros para ver qué está pasando? No, para nada. No. Eso no es normal. Claro, No. yo le comentaba, ¿no?, un poquito que hemos No. hablado antes previamente en la salita, le decía, y el departamento de orientación, ¿no?, en la escuela, ¿esto qué hacían, no? Entonces, bueno, no. para eso están, ¿no? No se También. puso nadie en contacto. O sea, una persona desaparece y ya no sabemos dónde está. Claro, es que eso es importantísimo. Cuando una persona desaparece, pues hay que interesarse si es por una enfermedad, si es porque le han operado, si es porque realmente está No pasando recibiste algo. ninguna llamada. No. Sobre todo yo de ¿A hacer... ti como abogado qué te parece eso? Pues me parece una aberración, completamente. Que el centro no Entonces ahí no se pone en marcha el protocolo. Debería iniciarse el protocolo. Ahí nos explicarán mejor los psicólogos, pero se debería iniciar un protocolo. Y sobre todo, Julia, hacer hincapié o señalar la diferencia de edades de los acosadores. Claro. Sobre todo, que ahí nos hablaba que aunque está en un centro escolar, que no es universitario, el presunto acosador era mayor de edad. ¿Cuántos años tenía el acosador? Pues El líder, supongo. Era 30. 30 años. Y van 16. Claro, entonces es que Es una lucha contra yo, titanes, por ejemplo, como madre, lo que intento es proteger a mi hijo, evidentemente. no al que le está haciendo bullying. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que mi hijo saque sus estudios, que se integre, que no sea mala persona, que tenga el respeto que le hemos enseñado desde siempre, que aprenda y ha aprendido a que todos somos diferentes y no hay que reírse de nadie. Porque, como decía mi compañera, una pequeña tontería de, nada, déjalo, un pantalón, cosas tontas, empieza a envalentonar al que hace bullying. La sensación que tú tienes como madre es que os habéis sentido solos. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Además es que no tomas medidas no por miedo, porque yo no tengo miedo a nada ni a nadie, lo único que tengo miedo es una enfermedad que no la puedes controlar. Pero lo que tienes es que como tú proteges a tu hijo, en lo que te comento, tú le enseñas unos valores, lo que no quieres es que encima tu hijo se vuelva agresivo, tu hijo se vuelva ante esa persona o ante ese grupo de personas a igual que él. No, le enseñas que tiene que ser diferente, que tiene que respetar y que bueno, que si no es ahí es en otro sitio. Y una cosa muy importante es que siempre el que recibe el daño es el que tiene que abandonar el centro escolar. No. En este caso, Iván es el que tiene que abandonar el centro escolar. O sea, la víctima abandona el centro escolar como ocurre la mayoría de las veces. Como le ocurrió también a Claudia González Álvarez, como le ocurre a casi todos. Hay muchas ¿Hay veces fallar, que esto entonces? ocurre. ¿Qué está fallando? Sí. Al final tenemos un problema de estructura en la base, en la educación, ¿vale? Porque esto no solamente está ocurriendo en el ámbito escolar, también está ocurriendo en el ámbito laboral, en las empresas, con el famoso moving, es decir... Sí, pero ahora estamos con el acoso. Tenemos que atajarlo desde la educación. Directamente el centro no está poniendo los centros no ponen en marcha el protocolo, porque si el protocolo existe. Para mí, bueno, sí. Adelante, por favor, que te he cortado antes. Para mí un poco lo que falla es la prevención, ¿no? Lo que Eso siempre es. decimos.
la intervención está centrada debería estar centrada tanto en familias como en profesorado, ¿no? Y como por supuesto en el alumnado. Esa prevención tendría que estar implícita ya en los propios planes curriculares de los alumnos, que afortunadamente cada vez eso se va trabajando más y se va haciendo más, acciones tutoriales, ¿no? Tanto para profesores como por supuesto para los alumnos y alumnas, cada vez se va haciendo más, pero falta mucha prevención, mucha sensibilización, también accesibilidad y hablar del bullying, ¿no? O sea, que en algunos momentos parece que esto no se habla o que es un tema un poco, no tabú, pero pues como tristón, ¿no? O que al final como que genera cierto rechazo. Pero hablar de ello y poner en los coles carteles de qué hacer. O sea, si tú detectas que estás sufriendo esto o conoces a alguien que está sufriendo esto, ¿a qué teléfonos pueden acudir? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que toquen la puerta del departamento de orientación, que están para ayudarte, que se lo digas a un amiguito tuyo, a tus padres. Sí, pero si no se lo cuentan a los padres al final están perdidos, porque vosotros, pues, a ver qué haces. No, es que... Y pedir respeto cuando lo que están haciendo es no respetar a tu hijo. Sí, curiosamente escuché un testimonio igual de una mamá que era profesora de instituto y a su hijo le estaban haciendo bullying y escribió un libro, creo que es de Talavera esa profesora, y no lo detectas porque ellos, como se aíslan, ellos cambian. Tú lo detectas porque como madre, claro, detectas ciertos comportamientos que no son normales y no son habituales en él. El que sea agresivo, el que sea pasota, el que sea, pues sí, es como más fácil a lo mejor. Pero también nos preocupa mucho o nos asusta la vía legal, Francisco, por eso quiero que tú nos digas que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. La parte legal es como que yo no voy a denunciar, yo no digo nada, no voy a ser No pasa absolutamente nada y animo a ello. Y todo además se hace de una manera discreta. Efectivamente, de una forma anónima, hasta que no llega el conocimiento. Y hay diferentes vías. En primer lugar, se puede buscar una responsabilidad de la administración, por una responsabilidad patrimonial. Tiene que ver también las diferentes vías con los tipos de edades de esos niños, que yo también quiero que insistas en efectivamente, ello. ahora voy a entrar a ello. También existe la vía civil, por la culpa invigilando de los padres del artículo 1903 del Código Civil. Puede haber responsabilidad de los profesores y docentes del centro y los padres del menor acosador. Y por último, a la vía penal, que la vía penal hay que diferenciar diferentes tipos de edades. En primer lugar, cuando el menor acosador tiene una edad inferior a los 14 años, que la Fiscalía del Estado nos dijo que lo que hay que hacer es un testimonio y dárselo al centro para que actúe, porque hasta los 14 y 18 años no podemos entrar a la jurisdicción de menores. Pero fíjate, a mí me llama la atención una de las frases que más se han resaltado de la carta que escribió Claudia González Álvarez, y dice: me da igual que seáis hijos de famosos. Si hacemos la doble lectura de esa frase, yo creo que tiene una lectura que se puede interpretar de muchas maneras. Nos está diciendo que como los hijos de famosos que estaban en su colegio que le hacían bullying eran conocidos, el profesorado de ese colegio estaba dándole la espalda. Ella está contando su vivencia. Sí, pero bueno, ¿no? es lo que nos Al está final. diciendo ella. Claro, ella es lo que está trasladando probablemente sea esa indefensión también que decimos, ¿no? Esa vulnerabilidad y esa indefensión de, por mucho a lo mejor que yo también he intentado poder hacer algo, no me han hecho caso, ¿no? O no me han hecho el caso suficiente y al final pues este es el resultado, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, cuando un caso acaba de esta manera, en un suicidio, porque esa criatura no se ha sentido en ningún momento escuchada. Respaldada, ¿no? O sea, un poco ni respaldada. Tal cual. Y no creo que el respaldo no lo haya tenido en su casa. Claro, y también esos factores de protección que hablábamos, ¿no? Ese entorno de seguridad en el que esta alumna se puede haber desenvuelto probablemente no ha llegado donde debería de haber llegado, independientemente un poco de la responsabilidad, porque habría que hablar mucho más y profundizar un poquito más, ¿no? en la propia vivencia de esta chica. Pero lo que sí que nos dice es que ha habido un daño emocional, ha habido una situación traumática que probablemente no sea algo puntual, sino que lleve muy prolongada en el tiempo y donde quizás todos estos medios pues no se han puesto... se quita la vida en 2023, que estamos hablando encima del daño prolongado en el tiempo que sufrió esta criatura. La integridad moral que protege el Código Penal. Totalmente, todo vulnerado, absolutamente. Claro. No todo el mundo, y vamos a decir que ha tenido suerte, porque Iván ha tenido suerte gracias a él mismo, a Iván, que queda de la enhorabuena, es un ejemplo, tu hijo, totalmente, que sale adelante él solo, que dice, dejo ahora mismo el bachillerato y vuelvo otra vez cuando yo me encuentre fuerte. Exactamente. Pero es que todos no tienen la capacidad de Iván. Es la suerte, y yo creo que lo hablaba antes con mis compañeros, es la base fundamental del hogar. De la educación de los padres, que al final es donde está todo. Que es donde ahí están las raíces del árbol. Totalmente. Las raíces, el árbol tiene sus ramas, las hojas se caen.
pero las ramas siguen y la raíz sigue. Entonces yo le he enseñado a mi hijo desde el minuto 1 a ser fuerte, a educarle que es diferente, que todos somos diferentes, que eso es importante, a respetar, a no juzgar, porque cada persona no sabemos la mochila que lleva detrás. Y sobre todo, O el dolor Amparo, que lleva. Que me llama la atención que mencionabas Sí. que a pesar de haber finalizado el curso tiene la entereza para Eso es. dictar un discurso delante de la gente. Sí, decir un discurso delante de la sí. gente. Él tuvo la entereza, que yo no sabía ni cómo iba a ser su discurso final de fin de curso. Nos dejó a todos con la boca abierta. O sea, Públicamente. Públicamente, fue impresionante. Nos dio una lección otra vez. Hubo burlas ahí, pero ¿Y qué dijo? Dime alguna frase que podamos destacar de ese discurso. que él dijo pues eso, que él tenía que tenía que haber empatía, que tenía que haber, claro, que tenía que haber respeto, que nos agradecía muchísimo a los padres y a la familia más por haberle ayudado y por haberle hecho que fuese así como persona. Y bueno, que le había costado muchísimo llegar, él dijo un poquito sus vivencias, que le había costado muchísimo llegar, pero que todo se consigue. ¿Y sabes lo importante, Julia? ¿Qué, Amparo? Que dijo que no iba a malgastar ni un minuto en las personas que le habían hecho daño, que no formaban parte ya de su vida. Tal cual. Tal ¿Podríamos cual. decir que Iván ha superado ese acoso que sufrió? Probablemente también fruto de Escuchando esa esas palabras. resiliencia, ¿no?, que traslada, ¿no?, esa propia resiliencia suya y ese apoyo también familiar, como comenta. Afortunadamente en Al este final caso... lo más importante, yo creo que si tenemos que sacar alguna conclusión hoy, Tal Francisco, cual, sí. abogado, Sí. Amparo, madre ejemplar y Cristina, nuestra psicóloga, es que si no hay un árbol, que me ha encantado el ejemplo, con unas raíces bien asentadas y bien regado, ya podemos buen echarle todos los sostén abonos que emocional. queramos, llevarlo a los mejores colegios o rodearnos Tal de los grandes Eso es. Ese profesores de totalmente, extraescolares que no conseguimos absolutamente nada. absolutamente nada. Totalmente Y ese si no- sostén fundamental es la familia. Y si no está el juzgado de los menores que protege o castiga esas medidas a los Hay que menores. perder el miedo a Hay que denunciar. perder el miedo, y más en un tema latente en la sociedad como ese. Si hubiera más denuncias, habría menos bullying y ya con eso termino. Más que menos bullying, una mayor conciencia y una mayor educación. Más castigos. Claro, yo en mi caso digo, si hubiera más prevención, ¿no?, Tal cual. habría menos bullying. Y en mi caso el castigo para mí es una consecuencia final. Para mí es importante también el educar. Al final, porque somos muy conscientes Ahí que está el la base. castigo es un castigo, pero no sabemos si esa persona finalmente va a aprender, no Sí, va a pero al aprender, final va a está cambiar. demostrado que cuanto menos castigos, menos aprendemos. Total, Por total y desgracia, absolutamente. es así. Tal cual. Hay un teléfono de prevención del bullying, 900-018-018, al que pueden ustedes llamar. No esperen. Si su hijo dice que no está bien, y ustedes son las primeras que lo saben, y los padres, las madres y el entorno, por favor, comuníquenlo cuanto antes al orientador. Si hay que ponerse a manos de abogados, tenemos además ese protocolo en Castilla-La Mancha. Y desde luego, Amparo, gracias por ser el ejemplo de Muchas madre gracias a luchadora, vosotros. y enhorabuena a ese Iván maravilloso, valiente, que pronto lo Gracias. tendremos en un restaurante con una estrella Michelin, seguro. Le das un beso de nuestra parte. Muy bien, muchas gracias. Amparo, Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Gracias a gracias a vosotros. todos. Continuamos en Estando Contigo.